¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como cada martes tenemos un 2x1 y en esta ocasión este compilado de 3 historias es temático, abordando experiencias paranormales que tienen que ver con la llamada Santa Muerte. Espero que les agraden estas historias y recuerden que están escuchando Relatos de Horror. Mis promesas a la Santa, basado en la experiencia de Alberto G.L. Me gustaría contar mi experiencia con la Santa Muerte, ya que fue una de las promesas que le hice. Le juré que si me ayudaba buscaría la manera de publicar mi testimonio para que más gente se enterara de lo poderosa que es. Todo comenzó en el año 2021 cuando se vivía la pandemia. Resulta que a principios de año me contagié de COVID. Me llenó de miedo pensar que podía irme dejando desamparada a mi familia. Por eso es que me encomendé a la Santa Muerte, de que me había escuchado que era muy milagrosa con sus devotos. Desde el aislamiento en que me encontraba empecé a hacer una oración todos los días, prometiéndome en convertirme en su fiel devoto. Un día entró a mi cuarto una perrita que teníamos y que yo quería mucho. Como no me había visto en días, se alegró mucho y se acercó a mí. La acaricié y él estuvo conmigo unos cuantos minutos. No pasaron ni 3 horas cuando mi esposa fue a avisarme que la perrita estaba agonizando. Esa noticia fue muy dolorosa para mí, pero a partir de ese día comencé a recuperarme rápidamente. Tanto que hasta regresé a mi trabajo. Aún con algo de debilidad me presenté a trabajar con un panorama complicado, ya que tanto el gerente como mi jefe directo parecían empeñados a despedirme. Fueron días muy difíciles en los que no sabía qué hacer. Sin embargo, no dejaba de repetir mi oración a la Santa Muerte, agradeciéndole el haberme ayudado a dejar atrás la enfermedad y pidiendo que me alejara a esas 2 personas que querían dejarme sin empleo. Hasta me atreví a pedirle que me dejara tener otra mascota igual a mi perrita. Los cambios en mi vida no se dieron de un día para otro. Más bien creo que fue según crecía mi fe en la Santa Muerte, ya que nunca dejé de orarle. Unos 3 meses después, el gerente me dio la sorpresa que mi jefe directo había sido dado de baja. Esto nos dejó muy sorprendidos a más de uno porque mi jefe tenía demasiada influencia en la empresa. Tenía 14 años laborando en ella. A lo mucho pasaron 2 meses cuando llegó la otra noticia que tanto esperaba. El gerente fue dado de baja después de 5 años de estar laborando en el puesto. Yo le agradecí profundamente a la Santa Muerte, pues las 2 personas que se la pasaban molestándome se habían marchado. Con una fe mucho más fortalecida le pedí que me ayudara a encontrar una chica que tenía más de 3 años de no ver, y con la cual me quedó un asunto sin resolver. Cierta noche me llegó un mensaje y era de ella, de esa chica en específico. Después de ese tiempo pudimos darle una solución al asunto. Por cierto, jamás la volví a ver. Por aquellos días mis hijos llegaron con un perrito que habían encontrado en la calle. Acepté que se quedara, aunque con algo de recelo, pues aún tenía un cierto recuerdo de mi perrita. Con el paso del tiempo, el perrito empezó a cambiar. A pesar de que mis hijos eran quienes lo cuidaban, el perrito me buscaba y me seguía directamente a mí. Aunque yo no le hacía tanto caso, pero empezó a hacer lo mismo que hacía mi perrita cuando me veía. Mostraba su alegría dando brincos y moviendo la cola. Un día repentinamente recordé eso que le había pedido a la Santa Muerte. Para ese entonces mi fe ya era grandísima. Con ese ánimo le pedí que me ayudara a solucionar el problema de las escrituras de la casa, un problema que teníamos casi 30 años sin poder solucionar. Una tarde me llegó un mensaje de una licenciada que me estaba ayudando con ese asunto, para darme la buena noticia de que ya tenía las escrituras. Quería que le dijera que cuándo nos podíamos ver para que me entregara mis documentos. Como ya estaba próximo, me los dio el día de mi cumpleaños, así que mi devoción por ella se fortaleció todavía más. Seguía agradeciéndole a la Santa Muerte y cumpliéndole con compromiso. Le empecé a pedir por la salud de mi esposa, quien llevaba más de 15 años con gastritis. De pronto una señora que conocimos le dio a mi esposa donde podíamos ir para no pagar tanto dinero, ya que lo económico siempre fue un factor por el cual no le dábamos solución al problema. Al principio de año mi esposa fue operada sin ninguna complicación.
Una vez más superamos estos problemas. Empezó a pedirle ayuda a la Santa Muerte en lo económico, lo cual era una situación bastante complicada. A los 2 días recibí una oferta de mi jefe, y era para tomar un puesto con mejor salario. Le prometí a la muerte que si me concedía esta mejora económica, iba a agradecerle a un santuario dedicado a ella, por lo que tuve que viajar a otro estado. Lo hice no una, sino en varias ocasiones, pues realmente estaba muy agradecido. Después recibí una llamada de mi hermano que radica en Estados Unidos. Me estaba invitando para irme para allá, ya que quería que mis hijas viajaran para allá y qué mejor compañía que yo. Además de paso, podía aprovechar para quedarme ahí y solucionar mis problemas económicos. Tuve que pensarlo bien, pues sería cruzar como ilegal la frontera. Al final así lo hice y acepté la propuesta. Viajé a la Ciudad de México para ver a mi sobrina y ponernos de acuerdo para el viaje. Los días previos estuve encomendándome a la Santa Muerte. Incluso el día que salí de la casa de mi madre hice una última oración muy profunda a la Santa, pidiéndole ayuda y compañía en el camino para que me protegiera. Cuando llegamos a la frontera nos llevaron a la casa de seguridad, en la cual para mi sorpresa tenían un altar a la Santa Muerte. Todo eso lo tomé como una señal de que iba conmigo. No puedo decirles por dónde ni cómo nos pasaron por seguridad. Lo que sí quiero contarles es que de estar en la mañana del lado mexicano, por la tarde ya estábamos pisando tierra norteamericana. Algo que los que han cruzado la frontera saben es que es un recorrido complicado lleno de sobresaltos, pero para mí fue un viaje muy tranquilo. Al día de hoy que ya estoy acá desde el país del dólar, estoy narrando mi experiencia con la Santa Muerte. Publicar este testimonio fue una de mis promesas, y agradezco enormemente que me dieran este espacio. El favor de la Santa, basado en la experiencia de Martina Santiago. Mi nombre es Martina y soy una fiel practicante de la devoción a la Santa Muerte. Esta creencia la heredé de mi tía Yolanda. La pobre tuvo una vida muy complicada. Se casó a los 13 años con un hombre de 35. El tipo la golpeaba y le dio una mala vida, sobre todo porque mi tía Yolanda no pudo darle hijos. La pobre estuvo de morir varias veces a manos de este hombre. Día tras día le pedía a Dios que la ayudara, pero esta ayuda nunca apareció. Entonces mi tía conoció a la Santa Muerte, o más bien la Santa la escogió. Mi tía cuenta que una vez iba a su casa de mandado cuando se encontró con una figura de la Santa Muerte. Era de color negro y tenía una guadaña de hueso. No había nadie alrededor, así que se la llevó a la casa. Ahí le puso un altar con cigarros, monedas, flores y dulces. También le puso una velita porque en lugar de miedo la figura le inspiró mucho respeto. Entonces mi tía le contó sus sufrimientos. Le confesó que estaba harta de este marido que Dios le había mandado, y que no podía dejarlo porque sería repudiada por los miembros de la familia, ya que ellos no creían en el divorcio. Decían que el marido con el cual se casó frente a Dios es el que te debe tocar para toda la vida. Mi tía lloró mucho cuando le contó sus penurias, porque dice que se sintió escuchada y en confianza. Así que no fue una casualidad que a los 2 meses el esposo de mi tía muriera. No había llegado en una semana completa por andar en la borrachera. Lo atropelló un taxista que se dio a la fuga. En el velorio mi tía se dio cuenta de que su marido tenía más de una mujer con hijos que querían reclamar alguna herencia. Pero el señor era muy malgastado y no dejó ahorros. La casa, como estaba a nombre de mi tía, no podía reclamarse, y hasta la fecha vive ahí. Mi tía se liberó de este martirio gracias a la Santa Muerte que le hizo el favor de recoger a ese hombre tan malo. Después de eso pudo conseguir un trabajo en un restaurante en donde le iba mejor. Se compró su estatua más grande, aunque la que se encontró tirada la sigue considerando la más poderosa. Yo, que soy hija de su hermana, he pasado mucho tiempo con ella, porque mi madre tenía doble turno y mi tía me cuidaba. Así que de esta manera se me pegó su fe. En muchas ocasiones he sentido su presencia y cómo me cubre con su manto para que no me pasen accidentes, o también me ha librado de situaciones de gran peligro.
Por ejemplo, en una ocasión tuve que ir a una junta de mi trabajo. Anoté mal la dirección y me perdí en unas calles solitarias y casi deshabitadas. Entonces noté que dos señores me venían siguiendo. No les miento cuando les digo que sentí que ya me iba a llegar la hora. Lo raro es que estos hombres me rebasaron y se siguieron de largo. En ese entonces los teléfonos celulares no tenían tantas aplicaciones y no podía usar Maps. Le estuve marcando a un compañero y no me contestaba. Lo bueno es que en ese momento me entró una llamada suya y me fue guiando para llegar al sitio. Mi amigo salió a la puerta para ver si iba bien. Al final pude llegar al lugar de la reunión. Cuando entré a la casa, mi compañero me preguntó: «Oye, ¿y quién era la muchacha con la cual venías?» «¿Qué muchacha?», le contesté. «Cuando te vi a lo lejos venías platicando con una muchacha alta, de cabello negro y piel blanca. Era bastante bonita. Se me hizo raro que no me dijeras que venías con alguien. Pero luego cuando entré para acomodar unas cosas y volví a salir ya no estaba. ¿Es tu hermana acaso?». Al escuchar sus palabras sentí un alivio en mi corazón, porque estoy seguro de que era la niña que me acompañó en el camino. Ahí caí en cuenta que esa fue la razón que los señores no me atacaran. Seguramente la niña les hizo ver de que no iba sola y no se arriesgaron. Unos años después me casé con el hombre que sería el padre de mis gemelos. Fue una época complicada nuestros primeros años de casados. Tuve 2 pérdidas y al final cuando quedé embarazada los médicos me dijeron que era un embarazo de alto riesgo, que tenía que tener mucho cuidado con el proceso. Cuando llegó el parto se complicó mucho el nacimiento de uno de los gemelos que venía enredado con el cordón. Tuve mucho miedo de que me fuera a morir y le prometí a la santa de que iba a hacer un altar en la colonia. De esta manera los creyentes van a ir a poder pedirle protección y ayuda. Afortunadamente mi niño nació bien y yo cumplí con la palabra. Mi esposo me ayudó a construir un altarcito donde hay una niña de manto blanco, que es para la protección de los hogares, la purificación y la paz. Mucha gente va a mi altarcito para dejarle flores, fotos, cartas y hasta dinero. Hasta la fecha soy muy creyente, lo mismo con mi tía y también mi esposo. Hay personas que creen que la Santa Muerte está peleada con Dios, pero no es de esta manera. Yo pienso que trabajan juntos y que cuando Dios considera que ya es hora de recoger un alma en este mundo, manda a la niña blanca para que haga su trabajo y también le da este poder de ayudar a sus fieles. Esta fue mi historia y espero que haya sido de su agrado. El creyente. Basado en una experiencia anónima. Me gustaría que mi historia fuera anónima, porque es algo muy personal. Quiero evitar preguntas incómodas más que nada. Esta historia habla de mi hermano Uriel, que es 3 años menor que yo. La vida de nuestra familia ha sido muy complicada. Mi papá abandonó a mi madre por otra mujer desde que éramos niños. Nunca tuvo ningún remordimiento de dejar a sus hijos desamparados y sin preocuparse si teníamos o no para llevarnos algo a la boca. Supimos de él 2 años más y luego desapareció. Hasta la fecha no tenemos idea de qué fue de su vida o dónde está. Mi madre se las tuvo que arreglar para darnos una vida decente. Vendía cenas afuera de la casa todos los días, pero en especial el domingo, que era cuando llegaban más personas. Yo me ponía a ayudarle picando la verdura para las enchiladas o surtiendo los refrescos. En ese entonces él tenía 15 años y apenas había terminado la primaria. Mi hermano Uriel creció con esa idea de que los hombres no se meten en la cocina porque es de mujeres. Desde más chico se empezó a juntar con unos maleantes de la colonia. Ahí fue donde conoció los vicios. Fumaba, tomaba y también le entró a otras sustancias. Desde el resistol hasta cosas más fuertes. Durante algunos años sirvió como vendedor para la colonia. Ni mi mamá ni yo vimos nunca un peso de lo que ganaba, ya que mi hermano se lo gastaba en el vicio, las mujeres y la perdición misma. Mi madre buscó ayuda con un sacerdote que fue a hablar con mi hermano, pero en lugar de ayudarle lo espantó. En cuanto pudo agarró sus cosas y se marchó. Estuvimos 4 años sin saber de él.
En ese tiempo conocí a un hombre con el cual desgraciadamente repetí la historia de mi madre. El tipo me juró amor eterno, pero los dos estábamos jóvenes todavía, y cuando supo que estaba embarazada me abandonó. Yo seguía viviendo en la casa de mi mamá, y durante el día trabajaba en una tienda de celulares. En ese tiempo supimos que había metido a mi hermano a la cárcel por unos meses, pero ya estaba a punto de salir. Mi mamá en este punto tenía roto el corazón y yo por el contrario estaba muy enojada con él. Nunca he entendido cómo unos pierden tanto el camino. Cuando mi hermano salió de la cárcel le pidió a mi mamá quedarse en la casa, y obviamente mi madre no tuvo corazón para dejarlo fuera. Al contrario, lo recibió como esa parábola del hijo pródigo. Mi hermano estaba como perdido o dopado. No sé, como si estuviera viviendo en otro universo. Nos contó que en la cárcel había conocido la fe de la Santa Muerte y que había conectado con ella. Ya tenía un tatuaje en el brazo y según nos dijo la podía ver y escuchar. Mi mamá le preguntó qué escuchaba y mi hermano le respondió que eran mensajes de gente que iba a morir, la vida que llevaron y por qué en ese momento los estaban recogiendo. Además en la cárcel la santa lo había protegido, pero no nos quiso contar de qué cosa lo protegió, aunque no es complicado de que me lo imagine. Aunque a mi mamá no le gustaba esta nueva creencia de Uriel, tampoco lo regañó ni nada. Ella estaba feliz de tenerlo de vuelta. Sinceramente a mí me dio tristeza darme cuenta de que ese guiñapo tenía muy poco de lo que recordaba de mi hermano. Solamente hablaba de la santa y de lo poderosa que era. Cuando me sentaba frente a él y lo veía a los ojos me daba la impresión de que ya no había nada dentro, como si se le hubiera acabado el alma y fuera un robot o un muñeco viviente. Más por consejo de mi mamá que por otra cosa, decidí no decirle nada y lo dejé tranquilo. Mi mamá estaba encantada y pienso que le toleraba muchas cosas porque se apoyó en él para respirar un poco de las responsabilidades. En ese tiempo retomó la idea de vender cenas, y durante la tarde le dejaba a mi hijo Andrés a su cuidado. Al enterarme de que eso pasaba me incomodé mucho y regañé a mi mamá. Ella me pidió que me tranquilizara porque mi hermano era bueno, solamente tenía ideas diferentes. Quise creer que tenía razón y fui a hablar con él para dejarle claro los horarios de comida del pequeño, ya que mi mamá se seguía haciendo cargo de dormirlo y de bañarlo. Al cuarto de mi hermano no entraba nadie más que él, porque en la familia tenemos la costumbre de que los espacios ocupados por hombres son de alguna manera prohibidos. Cuando le toqué la puerta salió de su cuarto un olor a humo muy fuerte. Hasta pensé que podía estar incendiándose algo dentro. Uriel, con la cara de fastidio, me preguntó qué era lo que quería. Intenté ser paciente y le dije más o menos los cuidados de mi hijo porque estaba tomando un suplemento. Mi hermano me escuchó con atención y respondió que estaba bien. Por ese tiempo tenía bastante trabajo y presión. Había descuidado mi salud y mi físico. Fuera de eso, todo estaba bien. Los fines de semana los pasaba con mi hijo y con la familia. Y aunque mi hermano seguía con sus creencias, al menos ya sacaba otros temas de conversación. Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma. Me hubiera gustado no tener que comprobarlo en carne propia. Una tarde estaba trabajando normal cuando llegó la policía. Lo primero pensé es que habían agarrado de nuevo a mi hermano. Me preguntaron si yo era fulanita de tal y le respondí que sí con un movimiento de cabeza. Se miraron el uno al otro como cuando no quieres decir algo pero debes. Entonces uno de los policías me dijo que mi madre estaba en el hospital. Sentí un balde de agua encima. Se me revolvieron los intestinos y me dieron ganas de vomitar. Les pregunté muy desesperada qué era lo que había pasado. Tardaron unos segundos en contestar, pero uno de ellos me dijo que no le había pasado nada a ella, sino a mi hijo. No me di cuenta de que me estaba desvaneciendo hasta que una de mis compañeras me sostuvo. El policía siguió diciendo que había llegado a la casa por los gritos que se escuchaban adentro. Los vecinos se habían marcado para que fueran. Cuando entraron vieron que mi hijo estaba sangrando y le faltaba el brazo izquierdo. Su pie derecho también presentaba cortaduras, pero no se alcanzó a desprender ni llegó al hueso. Mi mamá había impedido que Uriel, mi hermano, lo mutilara por completo.
En cuanto entraron quisieron arrestarlo, pero mi hermano ya se había ido por la puerta de atrás y andaba prófugo. No sé si les ha pasado que sientan que lo que viven no les está pasando a ustedes, sino que lo que están viendo es una pantalla como en el cine. Así sentí que todo era una mentira y que era un cuento, pero no. La realidad me pegó en la cara cuando me llevaron al hospital y mi mamá me explicó todo. Ella había ido al mercado rápido a traer verduras para la cena. Cuando llegó había gente asomándose y diciendo que se escuchaban gritos de un pequeño. Mi hijo tenía 2 años recién cumplidos cuando esto pasó. Mi mamá entró desesperada y vio la sangre y a mi hermano con el bebé. No dejaba de repetir que la santa le estaba pidiendo una vida a cambio de una vida. Estaba como loco porque aunque mi mamá ya estaba jaloneándolo, él estaba aferrado con el cuchillo a la piernita del bebé. Solo cuando escuchó el sonido de las sirenas de la policía salió corriendo por la puerta de atrás. Mi mamá también me dijo que la policía registró la casa y abrieron la puerta del cuarto de Uriel. Encontraron la cara de la santa de la pared pintada con sangre. También encontraron cráneos de animales, sangre coagulada en una botella de Coca-Cola y muchas velas de color negro acomodadas en forma de media luna. Encontraron muchos papeles donde había escritas conversaciones, como si la muerte le dijera algo y mi hermano le respondiera. Por eso se dieron cuenta de que la santa le había anunciado que ya iba a llevárselo, y la única manera de salvarse era ofreciendo otra vida en su lugar. Yo no soy seguidora de la Santa Muerte y desconozco mucho de lo que practican, pero en ese momento tuve mucho coraje contra ella y contra mi hermano. Fue el momento más complicado de mi vida. Estar en el hospital esperando que me dieran la peor de las noticias que puede recibir una madre. Afortunadamente mi hijo pudo salvarse. Se le salvó la pierna, pero no hubo manera de salvarle el brazo. La vida de mi hijo Andrés no ha sido fácil, pero hasta la fecha puede llevar una vida normal. Fueron meses de terapias, de medicamentos y de pesadillas. Mi hermano sigue prófugo y no sabemos si ya murió o si sigue vivo. Dicen que las historias familiares están condenadas a repetirse, y en mi caso fue cierto. Mi hermano escapó y desapareció de nuestras vidas, dejándonos heridas que nadie iba a sanar. Con los años supe que los seguidores de la Santa Muerte ofrecen cigarros, dulces, plantas, flores, dinero, pero no sacrificios de sangre, o al menos eso es lo que tengo entendido. Mi mamá dice que Uriel fue poseído por la Santa Muerte, o por algo que decía que era la Santa Muerte, que probablemente en la cárcel se le pegó el espíritu y lo tenía agarrado a él de alguna manera. Yo pienso que mi hermano se volvió loco por tantas cosas que vivió y que consumió desde pequeño. Como dije, mi hijo es un guerrero que ha sabido cómo sobrevivir. Hace poco tiempo ya fue posible conseguir la prótesis que tanto necesitaba. En fin, quiero dejarles mi testimonio para que tengan cuidado. No toda la gente lleva su fe de la misma manera. O eso me dejó a mí la experiencia que pasamos. Si les soy sincera, espero no volver a ver la figura de la Santa Muerte en todo lo que me resta de la vida.